Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nombre del doctor Manuel Ramos Medina a nuestro ciclo de conferencias Otoño 2013. Tenemos el honor de presentar a la doctora Margot Glantz, escritora, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora también emérita del Sistema Nacional de Investigadores, periodista, viajera y me pusieron tuitera también. Ha publicado numerosos libros de creación y ensayos, entre ellos, de la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, síndrome de naufragios, apariciones, el rastro, historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, saña, coronada de moscas, obras reunidas en el Fondo de Cultura Económica, 3 tomos y el cuarto en prensa, ensayo, repeticiones, la lengua en la mano, esguince de cintura, agiografía o autobiografía, Sor Juana Inés de la Cruz, saberes y placeres, Sor Juana, la comparación y la hipérbole, la Malinche, sus padres y sus hijas, la polca de los osos, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, directora de la página virtual sobre Sor Juana en la Biblioteca Virtual Cervantes, donde también hay una página virtual a su nombre. Ha recibido numerosos premios, el Magda Donato, Villaurrutia, Sor Juana Inés de la Cruz, de la Universidad Nacional, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, antes Juan Rulfo. Ha recibido también las becas Guggenheim y Rockefeller, y es profesora visitante en diversas universidades del extranjero, en La Joya, Berkeley, Yale, Barcelona, Siena, Alicante, Harvard, Princeton, Stanford, Viena. Como les dije, es un honor para nosotros tenerla hoy en la conferencia que va a dictarnos sobre mi paso por el teatro en México. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Agradezco mucho a Condumex que me ha invitado a dar esta conferencia. Mi amigo Manuel Ramos, que me traicionó y no está aquí, pero me invitó y además me dijo que no importaba que diera yo ese título tan narcisista. Me disculpo de antemano. Mi paso por el teatro en México suena como, bueno, verdaderamente bastante creído, ¿no? Pero yo quería hacer una especie como de semblanza de lo que ha sido el teatro en México para mí y de los momentos en que yo estuve muy vinculada al teatro en México. Aquí está en la sala un amigo mío entrañable, José Luis Ibáñez, quien sí ha pasado por el teatro en México y el teatro ha pasado por él. Es decir, en mi caso ha sido un breve periodo solamente del cual yo voy a hablar. Es decir, empecé a ocuparme del teatro desde la Facultad de Filosofía y Letras, donde había maestros muy ilustres. No había todavía carrera de historia del teatro, pero había maestros muy ilustres. Por ejemplo, estaba Rodolfo Usigli, que daba clases en la facultad. Yo tomé algunas clases con él, en fin, algunas otras personas. Pero para mí una figura esencial, fundamental, no solo para mi relación con el teatro, sino para la relación con la vida, fue la figura del profesor Alan Lewis, un profesor que había sido muy importante en los Estados Unidos y que con el macartismo se fue expulsado de los Estados Unidos y México le dio asilo, y afortunadamente para mí y para muchos otros compañeros que tomaron clases con él, por ejemplo José Luis también, parece, me está diciendo, yo soy medio miope, no veo muy bien, pero me imagino que eso me está diciendo, ese profesor verdaderamente no solo acrecentó el amor que teníamos por el teatro, porque bueno, íbamos mucho al teatro, veíamos el teatro de los teatros populares, etcétera, ¿no? El teatro que venía de los Estados Unidos, el teatro que venía de Francia, vía Jouvet, vía el Zoo Story de Albi en Bellas Artes. Es decir, que había muchas oportunidades para nosotros de ver teatro mexicano y teatro que venía del extranjero, porque era muy, muy común y corriente que hubiese ese tipo de espectáculos en México. Pero realmente quien hizo que mi amor por el teatro y mi relación con el teatro se intensificara fue Alan Lewis. Y me parecía muy importante
hablar de él en esta ocasión, en donde él pasó por, yo pasé por él o él pasó por mí, no sé, pero lo que más importa fue que gracias a él pude aprender muchísimas cosas muy importantes del teatro. Por ejemplo, él me enseñó cosas esenciales de historia del teatro y del teatro vivo, ¿no? Por ejemplo, él me dio una carta para que yo pudiera ir al Actor Studio y ver algunas funciones de cómo enseñaban teatro en los Estados Unidos. Y también cuando me fui de becaria a Francia a hacer mi doctorado a Francia con mi esposo de entonces, Paco López Cámara, él me dio también muchos consejos de qué tipo de teatro tenía yo que ver y a qué gente tenía yo que contactar. Y debo decir que gracias a él se despertó mi entusiasmo por el teatro en Francia y tuve la ocasión extraordinaria de ver pues obras de teatro que ahora ya son historia, pero que en ese momento estaban en la cartelera en París. Yo llegué en 53, en aquella época estaba empezando el teatro del absurdo, vi por ejemplo las obras de Ionesco, por ejemplo La Lección, La Cantante Calva, Cómo deshacerse de las cosas, en fin, muchas otras obras de él, y también tuve la ocasión extraordinaria de ver de las primeras funciones de Esperando a Godot con Roger Blanc, que era un actor extraordinario. También tuve mucha suerte porque pude asistir a las funciones de un teatro que se había creado hacía poco en Francia, que era el Teatro Nacional Populaire, dirigido por Jean Villard, y que tenía como actor principal, uno de los actores principales, a Gérard Philippe, que murió muy joven. Tuve también la ocasión de ver a Marguerite Moreno, a María Casares, a muchísima gente, y vi representadas obras pues, de primera categoría, no solo en el Teatro Nacional Populaire y en la comedia francesa. Por ejemplo, vi a Jean-Louis Barrault, que yo había visto en México, y vi también a Madeleine Renaud y a muchos otros personajes muy importantes. Yo ya había muerto, pero lo había yo visto en México. Era yo muy, muy joven, fue una gran experiencia, ¿no? Luego en París volví a ver sus mejores películas, era un grandísimo actor de teatro y de cine, y también pude ver, afortunadamente para mí, todo un teatro que venía a París en lo que se llamaba el Teatro de las Naciones. Pude ver teatro sueco, teatro noruego, teatro japonés, teatro griego, teatro brasileño, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, vi una Medea que estaba dirigida por un director japonés del cual no me acuerdo el nombre, pero yo creo que es uno de los espectáculos más impresionantes y que más huella han dejado en mi mente. Era un teatro en donde Medea aparecía vestida con trajes así maravillosos, y de repente en el momento final, cuando aparece el Deus ex machina, cuando ella asesina a sus hijos para vengarse de Jasón, ella de repente se desviste y era un actor, un travesti, que era delgadísimo, delgadísimo, y que de repente pierde toda su indumentaria y toda su apariencia fantástica para convertirse en un hombre que debía ser esa mujer vengativa, que se ha despojado de todos sus atributos, para luego que aparezca una especie como de máquina infernal, donde ella él vuelve a vestirse y Medea se sube a los cielos después de haberse vengado de Jasón. Y es una de las obras que más han quedado impresas en mi memoria. Vi también una cosa extraordinaria. Vi una de las primeras puestas de Peter Brook en el Teatro de las Naciones, un día en un teatro muy bonito que se parecía a los teatros que aparecían en ciertas películas francesas muy importantes, como ahorita me voy a acordar cómo se llamaba, en donde el público fundamental estaba en la galería, en la parte de hasta arriba, donde la gente pagaba poco, pero era la que tenía mucho más gusto por el teatro. Y a mí me tocó estar sentada en esas galerías
ese Poulailler, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, bueno, era como gallinero, ¿no? Yo estaba hasta arriba y era Peter Brook dirigiendo Tito Andrónico de Shakespeare, y los actores principales eran Vivian Leigh y Laurence Olivier. Entonces fue una maravilla, ¿no? Además, a mí me tocó, a muchos amigos míos no que querían ir a la representación y consiguieron boletos y me dejaron fuera, no me compraron boleto a mí. Entonces yo, furiosa, decidí acercarme al teatro y ver si podía yo colarme, y había unos cuantos boletos que todavía vendían. Entonces yo llegué, estuve hasta el gallinero viendo la representación, y cuando en el intermedio bajé a la parte de abajo del teatro, me encontré a los actores más importantes del teatro y del cine francés, a Michel Morgan, a Jean Gabin, a Jean Philippe. Es decir, que estuve con Michel, ¿cómo se llama? Simon Signoret, bueno, todos esos actores, Jean Marais, Cocteau, ¿no? Toda esa gente paseaba alrededor mío y yo miraba con la boca abierta. Así que realmente fue una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en mi vida, que me fijaron mucho más al teatro. Cuando regresé a México, después de 5 años de vivir en Francia y de hacer mi doctorado allá, me encontré con que no tenía trabajo. Entonces, una de las cosas que logré fue entrar a la Preparatoria Nacional, a la Preparatoria número 4, a dar cursos de literatura. Pero a los 6 meses, desgraciadamente, para él y para México, Alan Lewis fue deportado y regresado a los Estados Unidos, y quedó vacante su cátedra. Y la doctora María del Carmen Millán, que era una maravilla y que era secretaria de la facultad en esa época que dirigía, cuando lo dirigía el doctor Francisco Larroyo, me dijo: Margo, yo tenía un doctorado en París, ¿no? Me dijo: hay una cátedra que puedes ocupar. En realidad son 2 cátedras que puedes ocupar, que son de historia del teatro. Entonces fue maravilloso para mí y trágico para Alan Lewis. Entonces yo le debo a Alan Lewis pues mi vida teatral, ¿no? Es decir, fue fundamental para mí la figura de Alan Lewis. Entonces empecé a dar cursos en la facultad de teatros de los siglos de oro, es decir, de teatro español de los siglos de oro, y también teatro francés de Molière, de Racine, etcétera, y teatro inglés, Shakespeare, Ben Jonson, Marlowe, etcétera, ¿no? Entonces, en aquella época era muy pequeña la Facultad de Filosofía y Letras. Yo regresé en el año 58. Era una facultad muy joven. Bueno, no era muy joven, llevaba mucho tiempo, yo había estudiado en Mascarones, pero cuando regresé de Europa me encontré con que la facultad estaba ya en la ciudad universitaria, y que la ciudad universitaria albergaba pues una serie de estudiantes que se interesaban también en el teatro. Y yo empecé a dar esos cursos. En aquella época había muchas muchachas en la facultad, muchachas de clase media alta, que estudiaban en la facultad mientras se casaban, ¿no? Es decir, yo por eso decía que era como la escuela de corte y confección, pero la facultad era muchísimo más importante que eso. Sin embargo, había varias estudiantes que, aunque eran muy inteligentes, tuve estudiantes inteligentísimas, algunas de ellas son ahora profesoras en la universidad, en la Facultad de Filosofía o en el Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿no? Pero algunas de esas estudiantes solo estudiaban hasta que les llegaba el momento de casarse, pero aprendían. En lugar de esas escuelas así donde les enseñaban historia del cine o historia de la costura y del bordado, etcétera, estudiaban en la facultad. Muchas de ellas se recibieron, pero yo tuve unas experiencias muy interesantes con ellas, y no solo había ese tipo de estudiantes, sino muchísimos otros estudiantes más, sobre todo en mis cursos de teatro, porque con el tiempo fui como invadiendo la facultad y fui empezando a tener más clases. También en la Preparatoria Nacional empecé a tener más clases, y en la facultad no solo di clases de historia del teatro, sino también empecé a dar clases de literatura comparada. Entonces, muchos de los maestros que son ahora maestros en la facultad empezaron a estudiar ahí conmigo, donde trabajaba ya Borges, etcétera. Pero lo que a mí me interesaba en esa época era dar clases de teatro. En esa época también ya había pasado en México algo, un fenómeno extraordinario, del cual puede dar cuenta maravillosamente bien mi amigo José Luis Ibáñez, que fue la poesía en voz alta.
Poesía en Voz Alta sucedió cuando yo estaba en París y no tuve ocasión de ver ninguna de las puestas en escena que se hicieron en aquella época. Quizá algunas, por ejemplo, el diálogo entre amor y un viejo que dirigió José Luis Ibáñez con Betty Sheridan y Carlos Fernández, ¿no? Que era verdaderamente extraordinaria. La forma era teatro leído, pero con unas actuaciones de primera. Es decir, yo estaba recién llegada de Europa, había visto actuaciones de grandísimos actores franceses y de todo el mundo, porque como les conté hace un momento, podía yo disfrutar del Teatro de las Naciones y ver teatro de todos los países, y sin embargo me parecía que México no quedaba a la saga en absoluto de lo que se había hecho en Europa. También en esa época empezó el Teatro de la Casa del Lago, ¿no? En la Casa del Lago dirigían muchos de los directores que habían estado en Poesía en Voz Alta, como Juan José Gurrola, que era extraordinario, Héctor Mendoza, el propio José Luis Ibáñez, que luego empezó a hacer puestas en escena grandiosas en el Teatro Jiménez Rueda. Por ejemplo, recuerdo con una gran emoción por lo extraordinaria que fue La Gatomaquia de Lope de Vega, o también Mudarse por Mejorarse de Juan Ruiz de Alarcón, que fue actuado por Julissa y por Rita Macedo, ¿no? Es decir, muchísimas obras así muy importantes se empezaban a representar por aquellos actores y por aquellos directores que habían salido de Poesía en Voz Alta. Y vuelvo a insistir, Juan José Gurrola, Héctor Azar, bueno, Héctor Azar no estuvo en Poesía en Voz Alta, pero yo estuve muy vinculada a él, ahorita voy a hablar de eso, José Luis Ibáñez, Héctor Mendoza, y bueno, actores como Betty Sheridan, como pues muchísimos otros, Marta Verduzco, etcétera, etcétera, que seguirían siendo actores muy importantes hasta la fecha. Los que viven todavía siguen siendo actores importantes del teatro en México, pero yo creo que el movimiento de Poesía en Voz Alta fue realmente fundamental. En esa época en que yo empecé a dar clase en la facultad y que empecé a ver teatro hecho por directores mexicanos, un teatro, como se podría decir, a la manera como se dice en Estados Unidos, off comercial, off Broadway, es decir, el teatro que hacían los grandes directores que se habían salido de Poesía en Voz Alta y de la universidad. En esa época también empecé yo a participar en periódicos nacionales y a escribir reseñas de teatro. Durante mucho tiempo también fui crítica de teatro y hice reseñas de teatro en el programa de la cultura, en Novedades, en Siempre, la cultura en México, la cultura en México de siempre. También cuando empezó, bueno, eso ya fue más tarde, pues fue en 77, cuando empezó Uno más Uno, tuve una columna teatral todos los jueves y durante muchos años, y también publicaba yo textos sobre teatro en el suplemento del Uno más Uno. Entonces, además, cuando llegué a México, como dije hace un momento, empecé a dar clases en la preparatoria. Empecé dando clases en la preparatoria número 4 y luego en el 61 me fui a La Habana a un congreso con mi marido y vino la invasión a Bahía de Cochinos. Entonces ya no tuve la oportunidad de regresarme a México hasta que terminó el bombardeo y que vencieron a los llamados gusanos. Entonces me quedé bastante tiempo en La Habana. Cuando regresé a México me habían quitado mis clases, entonces no tenía yo dónde ir. Conseguí, en aquella época había muchas cátedras vacías y había pleno empleo. Afortunadamente conseguí clases en San Ildefonso, en la preparatoria 1, que ahora es un museo, pero que fue un lugar donde se impartían clases, donde yo estudié la preparatoria, y me dio un gusto enorme poder volver a ese lugar, a San Ildefonso, y ser maestra en un lugar donde había tenido maestros memorables. Y luego también di clases en Coapa. Coapa estaba muy lejos de la ciudad, había vacas todavía, era necesario, no había autobuses para Coapa, tenía yo que llegar a un lugar específico donde me estaba esperando una camioneta, donde también había otros maestros, y llegábamos a Coapa. Allí conocí a Héctor Azar en Coapa. Él daba unos cursos
y él fundó lo que se llamó el Teatro en Coapa. Y yo tenía algunos alumnos en un seminario de letras mexicanas, que varios de esos alumnos fueron también alumnos de Héctor Azar y que participaban en las funciones de teatro de Héctor Azar. Entonces Héctor Azar se interesó en lo que yo hacía, me llamó, y cuando se abrió el teatro, el Centro Universitario de Teatro, del teatro en lo que fue el ECO, ahí en donde está el Monumento a la Madre, en Sullivan, me invitó a que yo diera cursos allí. Y di durante varios años, creo que 4 o 5, di varios cursos, varios trimestres, y fui pues muy asidua del grupo de estudiantes que estaba formando Héctor Azar en ese teatro, y también estuve muy cerca de las funciones de teatro y de los ensayos para esas funciones de teatro que tenían los estudiantes de Héctor Azar. Muchos de ellos fueron luego actores muy famosos e importantes y que fueron mis alumnos, y yo di cursos pues de muchos tipos, aprendí enormemente en esos cursos, como aprendí enormemente en los cursos que di en la Facultad de Filosofía y Letras. Por esa época, no sé exactamente la fecha, pero José Luis me corregirá, se abrió un centro de teatro clásico en la Casa del Lago, a donde yo iba muchísimo también, porque se hacían representaciones extraordinarias, por ejemplo, La Lección de Ionesco, o Landru de Alfonso Reyes, que dirigía Juan José Urrola, esas funciones que eran verdaderamente memorables, y ahí se fundó el teatro clásico, el Centro de Teatro Clásico que dirigió José Luis Ibáñez, que fue tan gentil de invitarme a impartir cursos de teatro clásico también allí. Entonces fue otra de las experiencias importantes que tuve en relación con el teatro. Al mismo tiempo, en esa época en que era yo profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, que era profesora de la preparatoria, que daba yo clases en el Centro de Teatro Clásico, y que daba clases también, y empecé a dar clases en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, y tuve también alumnos muy interesantes, y conviví con otro tipo de profesores muy importantes en el teatro. En el 66, por alguna razón muy especial, no, en el 69, por una razón muy especial, tuve una hija, de repente dejé de dar clases de teatro, dejé de ir a funciones de teatro, dejé de hacer reseñas de teatro, aunque nunca me dejó de interesar el teatro. Pero me dediqué de 1950 y algo más o menos a 1969 en cuerpo y alma al teatro, y estuve muy cerca de todos los movimientos teatrales y de todas las representaciones teatrales que sucedían en México, y también de todas las representaciones teatrales que venían del extranjero, porque a México venía gente importantísima. Aquí vi, por ejemplo, las cosas de teatro brasileño magnífico, volví a ver a Peter Brook, vi, por ejemplo, a Grotowski. Con Grotowski tuve una afortunada relación, porque Grotowski llegó a México en ocasión de los Juegos Olímpicos, en aquella época trágica en que murieron tantos estudiantes el 2 de octubre, y fue la época en que Díaz Ordaz ocupó la universidad, y bueno, vinieron los sucesos de Tlatelolco que recordamos siempre, y que al mismo tiempo hubo pues todos esos Juegos Olímpicos y una cantidad muy grande de eventos internacionales, entre los cuales se contó en el teatro, que fue el teatro que dirigía Héctor Azar, donde estuvo representando una obra de teatro maravillosa sobre desde Calderón de la Barca, El Príncipe Constante, Grotowski. Yo tuve ocasión de ver varias veces la obra de Grotowski, y no solo eso, sino de tener un diálogo muy importante con Grotowski. Lo entrevisté, estuvimos conversando una noche completa, me dio toda una serie de ideas sobre el teatro, es decir, él había trabajado esta obra maravillosa de Calderón, pero una obra que se representaba en polaco, pero en realidad no estaba en polaco, sino en un idioma muy particular, que era pues como un murmullo teatral que Grotowski había impuesto a sus actores para que fuese un teatro
tan impactante que pudiese ser entendido en todos los países del mundo. Eran actores polacos, él era un director polaco, pero era un teatro que cualquier espectador podía entender. Entonces pude hablar con Grotowski, traducir su libro para un teatro pobre y publicar, por ejemplo, en la revista Siempre, una nueva escritura teatral Grotowski. Lo publiqué en el 68, atrás de mi texto sobre Grotowski hay un texto de Fernando Benítez que se llama Los días de la ignominia, en donde él manda un telegrama al presidente de la República Mexicana: decenas de muertos, centenares de heridos, miles de estudiantes encarcelados, tras el trágico balance de los acontecimientos producidos en México. Pedimos solemnemente al gobierno mexicano que repruebe la sangrienta provocación policíaca y militar, que reasuma el diálogo como lo piden los estudiantes y que no destruya para siempre la imagen del país de Hidalgo, de Juárez y de Revolución, de la cual se dice heredero. Y firman Simone de Beauvoir, Jean Coissou, Vercors, Jean-Paul Sartre, Claude Roy, Léo Matarosa, Jean-Luc Godard, Mata, Marc Saint-Saëns, los profesores André Koestler, un premio Nobel, Laurent Schwartz, Vidal Naquet, que era un antropólogo muy importante, Pierre Samuel y François Briot, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo, concomitantemente a la maravillosa posibilidad que tuvimos los mexicanos de ver teatros tan importantes como el de Grotowski, sucedía la gran tragedia de Tlatelolco. Y para mí fue un momento memorable ese, ¿no? El que apareciera ese texto sobre Grotowski Siempre y al mismo tiempo este texto de Fernando Benítez, que se llama Los días de la ignominia, y un telegrama dirigido a Díaz Ordaz para que cesara esa ignominia por las figuras más importantes de Francia en ese momento. En esas épocas vino a México el teatro de Cantor, por ejemplo, vi la clase muerta de Cantor. Es decir, que en realidad pudimos ver en México de las obras más extraordinarias que se podían ver en México. Sí, yo me he alejado del teatro actual, es decir, que casi no voy al teatro, me dedico a tutear, cosa que me quita mucho tiempo, y no voy al teatro, pero creo que el teatro ha sido, por eso le puse a este texto, en connivencia, en complicidad con Manuel, mi paso por el teatro en México. Es decir, ese paso que parecería ser absolutamente ególatra y narcisista, es en realidad un paso que me hace recordar cosas muy importantes que vivimos en México en las décadas de los años 60 y 70, en que el teatro en México fue importantísimo. Sigue siendo el teatro importantísimo en México, pero yo, por desgracia, casi no voy al teatro. Voy de repente a las obras que mi querido José Luis representa en la Facultad de Filosofía y Letras. Por ejemplo, hace poco, bueno, ya hace algunos años, pero para mí hace poco, hizo una representación maravillosa del Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. El Divino Narciso, que como ustedes saben es un auto sacramental, yo lo estuve trabajando mucho porque después de haber sido comparatista y reseñista de teatro y maestra de teatro, me dediqué a trabajar a Sor Juana, ¿no? Entonces, trabajando a Sor Juana, pues seguí trabajando el teatro, pero el teatro escrito, como cuando daba yo clases de historia del teatro, era un teatro escrito, el teatro de los grandes creadores del siglo de oro, como Lope de Vega, como Calderón, como Juan Ruiz de Alarcón, etcétera. Y cuando José Luis puso el Divino Narciso, yo pude asistir a muchas de las funciones y ver cómo ese texto que yo solo leía iba convirtiéndose en un texto milagroso que iba siendo dicho por una serie de personajes que él iba maleando, o moldeando mucho mejor. Dije maleando porque eran personajes que no tenían casi idea del teatro y que poco a poco José Luis los iba creando y se iban convirtiendo en actores, y uno veía en 3 dimensiones lo que yo solo leía en 2 cuando trabajaba
El Divino Narciso de Sor Juana. No he tenido la oportunidad de ver ninguna magnífica puesta, a lo mejor me equivoco, de los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, pero sí he tenido la oportunidad de ver muchas puestas magníficas de Calderón de la Barca. Por ejemplo, La vida es sueño, que también puso José Luis Ibáñez, ¿no? Es decir, me acuerdo también de las puestas que hizo Héctor Mendoza, por ejemplo, de Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina, en el frontón, en el Teatro de Arquitectura de la Ciudad Universitaria, o vi, como ya lo dije hace un momento, La Gatomaquia o Mudarse por Mejorarse, que puso José Luis Ibáñez, y también vi pues obras que puso Gurrola. No se dedicó al teatro clásico, pero puso obras importantísimas, como las que mencioné antes. Las primeras veces que vi a Ionesco, pues, las vi en París, pero luego volví a verlas aquí en México, hechas por Gurrola. Verdaderamente no daba nada que desear de las puestas en París, al contrario, creo que Gurrola les daba un toque muy, muy interesante y entendía muy bien a Ionesco. Me acuerdo que una vez vino Ionesco a México y que fuimos a verlo, y yo acompañé a Gurrola, que era medio dramático, se vestía con unas capas larguísimas, era muy grande, altote, muy mal hablado, muy grosero a veces, ¿no? A mí me daba un poco de miedo Gurrola. Entonces yo dije, qué bien, Ionesco es maravilloso. ¿Qué tiene de maravilloso? Es mucho más maravilloso las puestas en escena que yo hago de Ionesco. Él no tiene nada interesante. Me acuerdo de otra puesta extraordinaria de Gurrola, de una obra de teatro, del teatro inglés, de John Ford, que se llama Lástima que sea puta, que la puso en el Teatro de Santa Catarina, con algunos actores que por ejemplo, Vera de la Rosa, que dejó de actuar, que era muy buena, salía de personaje principal, o Juan Ángel García, que dejó bueno, que se fue a la televisión y que era un buen actor, pero la apuesta de Gurrola fue realmente memorable. Es decir, quizás me quedé como inoculada por esas maravillas que vi en esas décadas y dejé de ir al teatro. Pero bueno, estoy a su disposición para contestar preguntas. No me hagan preguntas sobre el teatro moderno actualmente en México, porque probablemente no sepa nada.